La Gran Colombia fue una república que existió en América del Sur durante 1819 y 1831. Fue establecida por Simón Bolívar y su proyecto era unir lo que ahora conforma Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá como una sola federación. Aquí dividimos como los acontecimientos más importantes de la Gran Colombia. Primero, los antecedentes. En el contexto de la lucha por la independencia de las colonias americanas del dominio español, Simón Bolívar fue el que lideró varias campañas militares exitosas en la región de América del Sur. Estas victorias hicieron que hubiera un camino hacia la creación de una federación y una independencia. En 1819 apareció lo que es el Congreso de Angostura. Este congreso se proclamó la creación de la Gran Colombia como una entidad política que abarcaba los territorios de la Nueva Granada, que hoy en día es Colombia y Venezuela. Bolívar fue nombrado como presidente y Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Otro hecho importante es la batalla de Boyacá en 1819. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia, ya que el ejército de Bolívar derrotó al ejército español en la parte de Boyacá, consolidando el control de la Gran Colombia sobre una gran parte de la región. Las campañas de liberación. Bolívar y sus fuerzas continuaron luchando por la independencia en otros territorios como Ecuador y Perú. Lograron importantes victorias en Junín y en Ayacucho. La Constitución de Cúcuta fue en 1821 y se estableció como una constitución que definió la estructura política y administrativa de la Gran Colombia, como una república federal compuesta por 3 departamentos que eran Quito, Venezuela y Cundinamarca. A lo largo de la existencia, la Gran Colombia enfrentó diferentes desafíos internos y externos debido a las diferencias políticas y territoriales entre los departamentos. También hubo conflictos con naciones vecinas como Gran Bretaña y Perú. En 1830 hubo una separación y fue que Venezuela se separó de la Gran Colombia y se convirtió en una república independiente. Y poco después pasó lo mismo con Ecuador en 1831, que también se separó y se quiso independizar. Gracias a esto, la Gran Colombia quedó reducida de la Nueva Granada, que posteriormente se llamó República de la Nueva Granada en 1831. Esta república luego dio origen a la Colombia que conocemos actualmente. A pesar de su corta existencia, la Gran Colombia dejó un legado importantísimo en la lucha por la independencia de América Latina y en la idea de la unidad regional. Y Simón Bolívar, conocido como el Libertador, fue un líder central en este proceso y en su división de América Latina, y aún sigue siendo relevante en la actualidad, ya que ayudó a independizar varios países, pero siempre quiso tener uno solo. Bueno, ya hablando más específicamente sobre las constituciones de la Gran Colombia, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, está la Constitución de 1821, o también conocida como la Constitución de Cúcuta, y por otra parte, tenemos a la Constitución de 1830. Entonces, con base en esto, la primera forma de organización de las nuevas naciones libres sitúa el Congreso de Angostura, instalado el 15 de febrero del año 1819. Bolívar, dentro de este, afirmó que se necesitaba un Estado centralizado para evitar los artículos en el país, el federalismo y las debilidades del enemigo externo. Dentro de ese Congreso
también se expidió la ley fundamental, el cual le dio vida a la Unión Territorial de la Gran Colombia. En ese caso, donde por primera vez aparece el nombre de Colombia. Sin embargo, había discusiones entre centralistas y federalistas. Entonces, el punto clave para que vayamos a funcionar de acuerdo y a establecer la Constitución de 1821 para esa época era que querían someter a Simón Bolívar una constitución para así limitar su poder y evitar que hubiera una dictadura. Entonces, ¿quiénes han sido parte de la Gran Colombia? En primer lugar está el Virreinato de la Nueva Granada, que es el actual territorio de Colombia y de Panamá. Se encontraba también la Capitanía General de Venezuela, que es el actual Venezuela, y el gobierno de Guayaquil, que es el actual Ecuador. El 30 de agosto de 1821 es proclamada la Constitución de Bogotá. Dentro de esta, la Constitución declaró al país como una república unitaria y centralista. También se promovió la liberación progresiva de la esclavitud, es decir, los esclavos serían libres a partir de los 18 años. También se acabó con la Inquisición en Colombia, por lo cual se hicieron reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la iglesia. Bueno, algunos conventos religiosos fueron cerrados y sus locales dispuestos para escuelas y colegios públicos. Se declaró que el gobierno sería popular y representativo. El Congreso estaría conformado por dos cámaras, la del Senado y la de Representantes, tal cual como se conoce actualmente. Entonces, el poder se dividía en tres ramas entre sí: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo estaría constituido por un presidente que sería Simón Bolívar y un vicepresidente que en este caso sería Francisco de Paula Santander. Y estos serían elegidos por un periodo de 4 años. Entonces, con base en esto, ¿quiénes podían votar? Solo podían votar aquellos varones que fueran mayores de 21 años o miembros de la iglesia. Por otro lado, el territorio sería dividido en departamentos. Los departamentos en provincias, las provincias en cantones y los cantones en parroquias. También se establece la religión oficial, es decir, la religión católica, apostólica y romana. Y por último, nadie se ha utilizado tener copias de la Constitución a menos de que tuviera autorización directa por parte del gobierno. Bueno, entonces, ¿por qué se dice que logra en Colombia? Fue un proyecto inviable, pues en primer lugar se decía que era más un proyecto personal de Simón Bolívar que un anhelo de la población. También las grandes distancias entre las tres principales capitales de los departamentos, teniendo en cuenta que había que atravesar ida y vuelta a la cordillera de los Andes, hacía que la comunicación entre estos fuera cada vez más imposible. Asimismo, no hay personal capacitado para administrar la nueva república. Entonces, la república entró en crisis y por eso se invocó a una nueva asamblea constituyente que se llevó a cabo en el municipio de Ocaña en el año 1828. El propósito de esta era reformar la Constitución de 1821. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y este cuerpo se disolvió, dejando a la república en una grave crisis en el cual Bolívar se convirtió en un dictador. A partir de la dictadura de Bolívar, los diferentes departamentos jugaron problemas porque se decía que se pasó de una dominación española a una dominación colombiana. Todos estos problemas en conjunto fue lo que llevaron a la Capitanía General de Venezuela y el gobierno de Guayaquil al separarse de la Gran Colombia. Esta constitución se proclama el 5 de mayo de 1830. Se dice que la nación colombiana es libre e independiente. Luego, en el artículo 3 nos habla de la soberanía al recibir una nación, es decir, que a partir de esta semana los poderes políticos, la religión oficial de la república es la católica, apostólica y romana, como ya se había establecido en el artículo 6. Asimismo, el artículo 7 establece que es un deber de gobierno en ejercicio del patronato de la Iglesia colombiana protegerla y no tolerarle decreto público de ninguna otra. Asimismo, se habló de una constitución mixta porque está presente el centralismo y el federalismo. Se conserva la institución del Consejo de Estado y se incorpora una nueva institución que se denominaría el Ministerio Público, el cual estaría bajo el cargo del Procurador General de la Nación. El periodo presidencial aumenta en respecto a la Constitución de 1821, pues pasa de ser de 4 años a 8 años.
Se mantiene la distribución territorial de los departamentos en provincia, las provincias en cantones y los cantones en parroquias, y también se aprueba el procedimiento de enmienda. Y finalmente queremos dar gracias al Museo Nacional por el reflejo que nos representa de la historia de nuestro país.